6 señales ocultas de mujeres que encontraron la paz en medio del vacío. Estaba sentada en el suelo de la cocina, rodeada de cajas vacías y restos de una vida que ya no tenía sentido. Las luces apagadas. El silencio era tan pesado que parecía como si estuvieran gritando. A los 36 años, Sara lo había perdido todo. El trabajo que la definía, el matrimonio que la sustentaba, la identidad que con tanto cuidado había construido. Y allí, en ese apartamento vacío de Portland, sucedió algo extraño. Ella no lloró, no gritó, no llamó a nadie para pedir ayuda. Por primera vez en años, Sara simplemente se detuvo. Y en ese silencio aterrador, en ese vacío que debería haberla destruido, algo empezó a respirar en su interior. Una presencia, una calma inexplicable, como si el fondo del pozo tuviera un suelo de cristal transparente y al otro lado hubiera luz. Lo que Sara no sabía esa noche era que estaba atravesando un portal invisible, un lugar donde pocas personas tienen el valor de entrar, porque para encontrar la paz en medio del vacío, primero debes aceptar que el vacío no es el fin, es el comienzo de una conversación con la parte de ti que nunca necesitó nada externo para existir. Pero ¿cómo reconocer este proceso? ¿Cómo saber si usted, o alguien que conoce, está pasando por esta transformación silenciosa? Hay señales, 6 de ellos, oculto, sutil, invisible para quienes aún viven en el ruido del mundo, pero inconfundible para aquellos que ya han comenzado a descender a lo más profundo de sí mismos. Sara no se dio cuenta de inmediato. En los primeros días después de su divorcio, se despertó esperando sentir el peso de la tragedia, pero el peso no llegó. En su lugar había una ligera extrañeza, casi una ausencia de gravedad. Sus amigos llamaban preocupados, ofreciéndoles compañía, consejos, distracciones. Estaba agradecida, pero algo dentro de ella sabía que eso no era lo que necesitaba. Necesitaba el vacío, no porque le gustara el dolor, sino porque, por primera vez, el dolor no pedía solución. Estaba pidiendo que me sintieran, completamente. No hay escapatoria, sin máscara, sin prisas. Y fue entonces cuando apareció la primera señal. Primera señal, la quietud ya no asusta. Antes, Sara evitaba el silencio como si fuera un enemigo. Televisión encendida mientras cocinas, música en el coche, podcast antes de dormir, cualquier cosa para llenar el espacio vacío entre un pensamiento y otro. Pero ahora, sentada en ese apartamento sin muebles, sin rutina, sin propósito aparente, el silencio no la molestaba. Él la abrazó. Empezó a darse cuenta de que la quietud no era ausencia, fue pura presencia. Era el sonido del mundo respirando lentamente. Era el espacio donde tu alma finalmente podía hablar sin competir con el ruido exterior. Las mujeres que encuentran la paz en el vacío dejan de huir del silencio, empiezan a buscarlo, no por soledad, pero por necesidad de escuchar la voz que siempre ha estado ahí, debajo de todo, la voz que sabe quién eres cuando nadie te mira. Sara empezó a despertarse antes del amanecer, solo para sentarse junto a la ventana y observar la ciudad aún dormida. No medité, no oré. Simplemente existió, y en esta existencia simple, sin objetivo, sin desempeño, comenzó a sentir algo que nunca antes había sentido: pertenencia, no al mundo, pero ella misma. Pero el vacío no es amable, él revela, y lo que le reveló a Sara, solo en la segunda semana, fue devastador. Se dio cuenta de que no sabía quién era. Durante 15 años de matrimonio, Sara se había moldeado alrededor de otra persona. Sus elecciones fueron ecos de sus expectativas. Sus sueños, versiones editadas de lo que él aprobaría. Incluso su ropa, su corte de pelo, su forma de reír. Todo había sido ajustado, sutilmente, para encajar en una imagen que no era la suya. Y ahora, sin él, sin el trabajo que la validaba, sin la agenda llena de compromisos que la hacían sentir importante, ¿quién era ella? La respuesta fue aterradora. No lo sabía. Y fue entonces cuando surgió la segunda señal. Segunda señal. Desaparece la necesidad de validación externa. Sara dejó de publicar en las redes sociales, no porque estuviera avergonzado, sino porque no había nadie más a quien demostrarle nada. La actuación ha terminado, y sin público, finalmente pudo quitarse la máscara. Las mujeres que encuentran paz en el vacío dejan de buscar confirmación en el exterior. Dejan de preguntar, ¿estoy bien? Y empezar a decir, eso es lo que soy. No hay arrogancia en eso. Simplemente, una profunda aceptación de que la aprobación que realmente importa no proviene de los me gusta, los elogios o la validación externa. Proviene de un lugar mucho más antiguo, mucho más sabio. Proviene del alma que se reconoce a sí misma. Sara empezó a tomar decisiones extrañas, pequeño, pero significativo. Compró flores solo porque le gustaban.
Pasó una tarde entera leyendo un libro que nadie recomendaba. Se negaba a cenar con gente que siempre la hacía sentir pequeña. Y cada no que le decía al mundo era en realidad un sí para sí misma. Por primera vez, ella no era constante. Arruinar una persona. Estaba descubriendo a una persona. Pero había algo más. Algo que Sara todavía no podía nombrar. Una extraña sensación de que el vacío no estaba vacío. Que había algo o alguien observando desde dentro. Y esa presencia silenciosa sabía cosas que ella aún no sabía. Como si el vacío fuera, en realidad, un útero. Y se estaba generando nuevamente. Si sientes esto ahora mismo, si algo de esta historia resuena dentro de ti, tal vez sea porque tú también estás atravesando este portal invisible. Y si es así, no te vayas. Quédate conmigo hasta el final, porque las señales venideras revelarán no solo lo que te está sucediendo, sino también por qué es sagrado. Y si quieres continuar este viaje conmigo, suscríbete al canal. Aquí hablamos de lo invisible que te habita. 3 semanas después, Sara encontró una caja en el fondo de su armario. En su interior, viejos diarios, cuadernos llenos de sueños que había olvidado, dibujos que hizo cuando tenía 19 años, poemas que escribió antes de conocer a su exmarido. Antes de aprender a silenciarte, abrió uno de los cuadernos y leyó: quiero vivir cerca del mar, quiero despertarme sin despertador, quiero pintar todos los días, aunque nadie me vea. Quiero ser libre como lo son los pájaros, sin pedir permiso para volar. Sara cerró su cuaderno. Sintió que algo se rompía dentro de su pecho, no por tristeza, pero sí de reconocimiento, como si una parte de ella, enterrada durante tanto tiempo, acabara de despertar y susurrar: todavía estoy aquí. Y fue allí, sosteniendo esos papeles amarillentos, donde se reveló el tercer signo. Tercer signo. El pasado deja de ser arrepentimiento y se convierte en mapa. Las mujeres que encuentran la paz en el vacío dejan de huir de quienes eran. Ellos regresan, no para revivir el pasado, sino para rescatar pedazos de sí mismos que fueron abandonados en el camino. Piezas que aún palpitan, que todavía conocen el camino de regreso a casa. Sara empezó a dibujar de nuevo. No bien, no como se esperaba, pero eso no importó. Porque el acto de crear no se trataba de resultados, se trataba de recuperar el gesto sagrado de existir sin justificación. Compró pintura barata en una tienda del barrio y convirtió en lienzo una pared entera de su apartamento vacío. Manchas azules, remolinos dorados, formas sin nombre. Y mientras pintaba, sucedió algo extraordinario. Se puso a llorar, pero no por el dolor, de alivio, porque por primera vez en 15 años estaba haciendo algo que no necesitaba ser explicado, aprobado o comprendido por nadie. Ella simplemente estaba siendo, y el ser, sin finalidad externa, es la forma más pura de libertad. Usted, Tietón, pero el vacío nunca termina. Él sigue cavando, y lo que estaba a punto de surgir era algo que Sara no estaba preparada para afrontar. Una mañana, mientras desayunaba sola, recibió un mensaje. Era de Claire, su mejor amiga, o al menos eso es lo que ella pensaba. Hola, Sara. Lo siento, estoy ausente, he estado ocupada, pero vi tus fotos de perfil. ¿Estás bien? ¿Te ves diferente? Sara miró el mensaje durante mucho tiempo. No había malicia en ella, pero tampoco hubo una presencia real. Claire no preguntaba cómo estaba comprobando si ella todavía encajaba en la versión de amistad que siempre tuvieron. Una amistad basada en encuentros superficiales, chismes casuales, quejas mutuas sobre la vida. Y Sara se dio cuenta de algo devastador. Ya no encajaba. No porque hubiera mejorado, sino porque se había vuelto real, y lo real no cabe en conversaciones vacías. Ella no respondió de inmediato. En cambio, pasó los siguientes días observando sus relaciones con cruel claridad. ¿Cuánta gente realmente la conoció? ¿Cuánto sabía por costumbre, por conveniencia, o peor aún, por lástima? Y fue entonces cuando apareció el cuarto signo, frío y liberador. Cuarto signo. Las relaciones falsas comienzan a desmoronarse de forma natural. Las mujeres que encuentran paz en el vacío no necesitan cortar drásticamente sus vínculos. Los vínculos simplemente se desmoronan, porque la frecuencia cambia. Lo que antes parecía normal, conversaciones superficiales, amistades performativas, vínculos basados en roles sociales, ahora suena falso, incómodo, como ropa que ya no me queda. Sara dejó de responder a los mensajes automáticos, dejó de asistir a eventos en los que tenía que fingir interés. Y sucedió algo curioso. La mayoría de la gente ni siquiera se dio cuenta, porque nunca estuvieron realmente presentes. Solo 2 personas notaron su ausencia. Una de ellas fue Emma, una compañera de trabajo que Sara apenas conocía, pero que le envió un simple mensaje. Oye,
no sé por lo que estás pasando, pero si necesitas un poco de tranquilidad o compañía, aquí estoy. Ninguna curiosidad invasiva, ningún intento de arreglarlo. Solo se ofrece presencia sin requisito de devolución. Y fue la primera vez que Sara sintió lo que era ser vista de verdad. Pero el vacío aún guarda un secreto ese, y el más grande, estaba a punto de explotar. Una tarde, Sara caminaba por el parque cuando vio a una mujer sentada en un banco, sola, con los ojos cerrados y de cara al sol. Ella no estaba haciendo nada, simplemente existiendo. Y había, a su alrededor, una paz tan visible que Sara sintió envidia. Envidia porque reconoció algo. Esa mujer había cruzado el vacío antes que ella. Sara se acercó vacilante y preguntó, ¿puedo sentarme? La mujer abrió los ojos, sonrió dulcemente e hizo un gesto con la mano. Sara se sentó. Permanecieron en silencio durante unos minutos. Y entonces, sin esperar permiso, salieron las palabras. ¿Cómo hiciste eso? La mujer volvió su rostro hacia ella, curiosa. ¿Hizo qué? Estar bien, estar solo. La mujer respiró hondo, como si eligiera las palabras adecuadas. Luego dijo algo que Sara nunca olvidaría. No me sentía bien estando solo. Me di cuenta de que nunca estuve solo. El vacío no es ausencia, querida. Es la presencia de todo lo que alguna vez has sido, sin disfraz. Sara sintió un escalofrío recorrer su espalda, porque esa frase no era filosofía. Era la verdad desnuda, crudo, intocable. La mujer continuó. Crees que lo perdiste todo, ¿no? Pero la verdad es que te encontraste a ti mismo. Y eso asusta, porque ahora sabes quién eres, y ya no puedes fingir que no lo sabes. Sara llegó a casa ese día con una opresión en el pecho. No por tristeza, pero con una claridad casi insoportable, porque la mujer del parque tenía razón. Ella no estaba perdida, se estaba revelando. Y la revelación fue aterradora precisamente porque era irreversible. Ya no podía volver a ser quien era antes, no porque no quisiera, sino porque la persona que ella fue nunca existió realmente. Fue un montaje, un collage de expectativas, miedos y roles sociales. Y ahora, en medio del vacío, Sara finalmente se encontraba con el autor detrás de la máscara. Pero hubo un problema, un miedo creciente que no podía nombrar, porque si ya no era la esposa, la profesional, la amiga perfecta, entonces ¿qué quedaba? ¿Qué pasó cuando se cayeron todas las etiquetas? La respuesta estaba escondida en los dos signos siguientes, y lo que revelarían lo cambiaría todo. Sara se despertó en medio de la noche con el corazón acelerado. No fue una pesadilla, fue algo peor. Era la clara e ineludible sensación de que algo dentro de ella estaba muriendo, y no sabía si debía luchar contra ello o dejar que sucediera. Se sentó en la cama, respirando profundamente, tratando de comprender, y entonces se dio cuenta, no era la muerte, fue una transformación, y la transformación siempre se siente como la muerte antes de revelar lo que viene después. Durante los días siguientes, Sara empezó a notar cambios extraños, pequeño, pero profundo. Dejó de preocuparse por el futuro, no porque tuviera un plan, sino porque el futuro ya no es una amenaza. Por primera vez en su vida, no intentaba controlar lo que se avecinaba. Yo solo estaba confiando, no en Dios, no en el universo, pero en algo más simple y radical, en la capacidad de superar lo que venga. Y fue entonces cuando surgió la quinta señal, silenciosa y poderosa. Quinto signo, el miedo al futuro se disuelve en confianza en el presente. Las mujeres que encuentran paz en el vacío dejan de vivir con ansiosa anticipación, dejan de construir torres de planificación obsesiva para protegerse de un futuro incierto, porque se dan cuenta de algo que el mundo nunca enseña. El presente es el único lugar donde tienes poder real. Sara empezó a tomar decisiones sin calcular las consecuencias, no irresponsablemente, pero libremente. Compré un billete de autobús a la costa. No quedaba dinero. No había ninguna razón lógica, pero algo dentro de ella susurró, ve, y ella se fue. El viaje duró 6 horas. Sara pasó la mayor parte del tiempo mirando por la ventana, contemplando vistas que nunca antes había visto. Campos vacíos, montañas distantes, cielo infinito. Y mientras el autobús avanzaba, sintió algo extraño. Gratitud, no por nada específico, pero por estar vivo, por poder sentir, por haber pasado por el fuego y seguir de una pieza. Cuando llegó al pequeño pueblo costero, ya era de noche. Caminó hasta la playa, se quitó los zapatos y se sentó en la fresca arena. Las olas rompían frente a él, rítmicas, eternas, y Sara finalmente entendió lo que quería decir la mujer del parque. El vacío no era ausencia, era una plenitud informe, era la sensación de estar completo sin necesitar nada externo para llenar el espacio. Ella permaneció allí durante horas, sin teléfono, sin prisas, sin culpa. Y por primera vez en su vida adulta, Sara no hacía nada, no estaba produciendo, no se estaba resolviendo,
no estaba bien, ella simplemente lo era, y se dio cuenta de que eso era suficiente. Pero el viaje aún no había terminado, porque el vacío, cuando se abraza plenamente, revela no solo quién eres, sino también lo que llevas dentro. A la mañana siguiente, mientras caminaba por la allí, Sara vio a un anciano sentado en un muelle, pescando. Su rostro estaba marcado por el tiempo, pero sus ojos brillaban con una serenidad que ella reconoció de inmediato. Era la misma serenidad que la mujer en el parque. Curiosa, ella se acercó. ¿Estás contagiando algo? Él sonrió sin quitar los ojos del agua. No estoy aquí por el pescado. Sara se rió suavemente. Entonces, ¿por qué estás aquí? Él la miró por primera vez. Porque aquí es donde mejor oigo. ¿Oír qué? Lo que hay que escuchar. Sara se sentó a su lado sin pedir permiso. Permanecieron en silencio por un rato. Y entonces, como si continuaran una vieja conversación, el hombre dijo, «Te perdiste algo grande, ¿no?» Sara tragó. «Lo perdí. Todo». Él asintió lentamente. «¿Y ahora crees que necesitas reconstruir? ¿Quién necesita volver a ser alguien?» Ella no respondió, pero él lo sabía. El problema es que nunca fuiste lo que perdiste. Simplemente pensaste que lo era. Y ahora, sin eso, estás descubriendo lo que siempre estuvo aquí. Y eso asusta, porque lo que siempre ha estado aquí no necesita validación, no necesita un propósito, simplemente existe. Sara sintió que le ardían los ojos. ¿Pero qué pasa si no sé qué hacer con él? El hombre volvió su rostro hacia ella y había una profunda ternura en su mirada. No necesitas hacer nada, solo necesitas dejar de huir. Dati y Satya tienen esas palabras resonaron en Sara durante días, porque se dio cuenta de algo devastador. Seguía corriendo, no desde el vacío, pero lo que el vacío intentaba mostrarle. Tenía miedo de mirarse al espejo y ver quién era realmente, porque quién era ella no se ajustaba a las expectativas del mundo. No fue impresionante, no fue excepcional. Ella era simplemente humana, vulnerable, imperfecto, real, y el mundo no enseña a las mujeres a ser reales. Te enseña a ser impresionante. Sara regresó a Portland 3 días después, pero resultó diferente, porque ahora llevaba algo que antes no tenía. Permiso. Permiso para ser imperfecto, no saberlo, no tener todas las respuestas. Y fue entonces cuando se reveló la sexta y última señal, el más liberador, el más aterrador. Sexto signo. La necesidad de ser fuerte desaparece y la vulnerabilidad se convierte en poder. Las mujeres que encuentran la paz en el vacío dejan de pretender ser invencibles, dejan de llevar el mundo solos, dejan de sonreír cuando están rotos, dejan de ejercer fuerza cuando necesitan ayuda y descubren que la verdadera fuerza no está en no caer nunca, es caer por completo y seguir eligiendo levantarse, no porque necesiten demostrar algo, sino porque la vida, aunque sea dolorosa, sigue mereciendo la pena. Sara empezó a llorar en público, no por vergüenza, pero honestidad. Empezó a decir, no estoy bien, cuando no lo estaba. Empezó a pedir ayuda. Empezó a admitir que no sabía qué hacer. Y lo más increíble, empezaron a aparecer las personas adecuadas, no para arreglarlo, pero para presenciar su humanidad. Y fue en este testimonio silencioso que Sara finalmente entendió. Nunca tuvo que ser perfecta. Ella solo necesitaba ser real. Pero hubo una última revelación, uno que Sara todavía no podía nombrar, algo que el vacío había sembrado en ella y que empezaba a brotar. Una noche, mientras pintaba la pared de su apartamento, se detuvo a medio trazo y miró hacia atrás, por todo lo que había perdido, por todo lo que había pasado, y por primera vez no se arrepintió, no se sintió enojado, sintió algo que nunca esperó sentir, gratitud. Gratitud por la pérdida, a través del vacío, por el dolor que la obligó a buscar en lo más profundo de sí misma y encontrar algo indestructible. Se dio cuenta de que el vacío no era un castigo, era portal, y al otro lado de él había una versión de ella que siempre había estado ahí, pero que nunca había tenido espacio para respirar. Ahora lo hizo, y lo que vino después no sería fácil, pero sería real, sería suyo, y eso, finalmente, fue suficiente. 2 semanas después, Sara recibió una llamada. Era de la oficina donde trabajaba antes. La voz al otro lado de la línea era formal, casi impersonal. «Sara, soy Jennifer de Recursos Humanos. Estamos reestructurando el equipo y nos gustaría saber si estás interesado en volver. Misma posición, salario más alto, mejores beneficios». Sara guardó silencio. Hace 6 meses, este llamado habría sido la salvación, la respuesta a todos tus miedos, prueba de que ella todavía tenía valor. Pero ahora, sosteniendo el teléfono, se sentía simplemente vacía. No el devastador vacío de antes, pero un vacío limpio, por supuesto, como un cristal transparente donde por fin pude ver el fondo. «Sara, ¿está ahí?» «Soy. Gracias por la llamada, Jennifer, pero no me interesa». Hubo una pausa al otro lado. Confusión.
¿Estás seguro? Es una gran oportunidad. Sara miró por la ventana. El sol estaba saliendo, dorado, tranquilo. Estoy seguro. Ella colgó. Y por primera vez no tuvo miedo de haber tomado la decisión equivocada, porque no se trataba de lo correcto o lo incorrecto. Se trataba de la verdad, y la verdad era que esa vida ya no era la suya. Santos, pero el universo tiene un cruel sentido del humor, porque 3 días después de esa llamada, Sara encontró a Michael. Ella estaba en una cafetería, dibujando en un viejo cuaderno, cuando él se sentó en la mesa de al lado. Intercambiaron breves miradas. Él sonrió, ella le devolvió la sonrisa, y luego, como si fueran viejos conocidos, preguntó, ¿puedo ver lo que estás dibujando? Sara vaciló, pero algo en él se sentía seguro. Le dio la vuelta al cuaderno. Observó durante mucho tiempo. No tengo prisa, no con juicio, solo con atención genuina. Dibujas lo que sientes, no lo que ves. Sara sintió que se le oprimió el pecho. ¿Cómo lo sabes? Devolvió el cuaderno y sonrió con tristeza, porque yo solía hacer lo mismo. Antes de rendirse, hablaron durante horas. Michael era arquitecto, o lo había sido. Dejó la profesión 2 años antes, tras una crisis nerviosa que describió como el día en que mi alma dejó de fingir. Ahora trabajaba en una librería independiente y pasaba los fines de semana escalando montañas. Sara se encontró riendo, algo que no había hecho en tanto tiempo que había olvidado cómo era. Cuando se despidieron, Michael dijo algo que ella no esperaba. Tienes una luz diferente, como si hubiera atravesado un fuego y hubiera salido vivo. Sara no sabía qué decir, pero tenía razón. Durante los días siguientes empezaron a verse, no de forma planificada, pero de forma natural, como si el mundo estuviera conspirando para que se cruzaran. Y por primera vez, Sara se permitió sentir algo por alguien sin miedo, sin prisas, sin expectativas. Pero entonces algo sucedió. Una noche, mientras cenaban en un pequeño restaurante, Michael la miró con una seriedad que no había tenido antes. Sara, necesito decirte algo. Su corazón se hundió. ¿Qué? Respiró hondo. Te conozco. O mejor dicho, sabía quién eras. Antes de todo eso, Sara frunció el ceño. ¿Cómo esto? Trabajé en el mismo edificio que tú, hace unos 3 años. Te he visto un par de veces. Siempre parecías tan distante, tan perfecto, como si nada te tocara. Sara sintió que le ardía la cara. ¿Y por qué me cuentas esto ahora? Michael le tomó la mano, firme, real, porque necesito que sepas que la persona que vi en ese entonces no eres tú. Era una versión que estabas jugando, y la persona que está aquí ahora, esto es real. Y ese es el que quiero saber. Sara retiró la mano, no por ira, pero por miedo, porque se dio cuenta de algo aterrador. Estaba a punto de enamorarse, y eso significaba riesgo, significaba apertura, significaba volver a depender de alguien, y se juró a sí misma que nunca volvería a hacer eso. Esa noche, Sara llegó a casa confundida, furioso, asustado, porque Michael tenía razón. La persona que era antes no existía. Fue una construcción, una farsa, y ahora, después de trabajar tan duro para encontrarse a sí misma, estaba a punto de perderse de nuevo. Cogió el teléfono y casi lo llama. Casi dije que no podía continuar, que era demasiado pronto, que ella todavía se estaba curando, pero se detuvo, porque se dio cuenta de algo que lo cambió todo. Ella no tenía miedo de perderse en él, tenía miedo de que me vieran por completo, porque ser visto significaba ser vulnerable, y la vulnerabilidad era lo único que aún no había dominado. Sara dejó caer el teléfono y se sentó en el suelo. Respiró hondo, y entonces por primera vez hizo algo radical. Se permitió sentir miedo sin intentar solucionarlo. Se permitió dudar sin buscar respuestas inmediatas. Se permitió no saberlo. Y en esa falta de sabiduría sucedió algo extraordinario. Se dio cuenta de que el miedo no era el enemigo. Era solo una parte de su petición de ser escuchada. Y cuando escuchas el miedo sin juzgarlo, este pierde su poder para controlarte. Al día siguiente, Sara llamó a Michael. ¿Aún quieres conocerme? Él se rió al otro lado de la línea. Siempre quise hacerlo. Entonces necesitas saber que soy un desastre, que todavía estoy descubriendo quién soy, que voy a cometer un error, que tendré miedo y que a veces necesitaré espacio. Hubo una pausa. Sara, ¿sí? Yo también. Y fue en esta brutal simplicidad donde algo hizo clic, porque el amor verdadero no se trata de 2 personas perfectas que se encuentran, se trata de 2 personas imperfectas que eligen ser reales juntas. Pero la vida tenía reservado un último giro, y llegó de donde Sara menos lo esperaba. Una semana después, recibió una carta. No es un correo electrónico, no es un mensaje, una carta física escrita a mano enviada desde el otro lado del país. Era de Marco, tu exmarido. Sara sostuvo el sobre durante mucho tiempo antes de abrirlo. Las manos temblaban, no por ira, pero por curiosidad. ¿Qué podría decir ahora? Después de todo, ella la abrió, y lo que leyó la dejó sin palabras. Sara, no y espero que respondas. No espero perdón,
Pero necesito que sepas, te vi, en verdad. Por primera vez, vi quién siempre fuiste. Y me di cuenta de que pasé 15 años con alguien a quien nunca dejé existir del todo. Siempre fuiste demasiado fuerte para mí, demasiado profundo, demasiado real. Y yo, cobarde que soy, preferí menospreciarte antes que afrontar mi propia mediocridad. No estoy pidiendo volver, solo digo, gracias por tenerme paciencia cuando no lo merecía. Y lo siento, por tardar tanto en darte cuenta de que nunca necesitaste que yo estuviera completo. Siempre lo fuiste. Marco. Sara leyó la carta 3 veces y luego hizo algo que nunca imaginó que haría. Ella perdonó, no porque se lo mereciera, sino porque se lo merecía, porque cargar con ira era pesado. Y estaba aprendiendo a vivir a la ligera. Quemó la carta esa noche, no con odio, pero con cierre, como un rito, como una despedida final. Y cuando las cenizas se elevaron en el aire, Sara se dio cuenta de algo profundo. El vacío no la había destruido, lo había reconstruido. No en quien era ella antes, pero en quien siempre debería haber sido. Y ahora, finalmente, estaba lista para lo que vendría después. Sara se despertó al día siguiente con una extraña claridad. No fue euforia, no fue alivio. Era solo quietud, como si todas las voces que habían estado gritando dentro de ella durante tanto tiempo finalmente se hubieran callado. Y en su lugar, solo había una presencia. Silencioso, estable, inquebrantable. Se levantó, preparó café y se sentó junto a la ventana. La ciudad empezaba a despertar. La gente se apresura a ir a trabajar. Cuernos, date prisa, ruido. Pero en el interior todo estaba en paz. Y fue entonces cuando se dio cuenta. Ya no necesitaba demostrar su valía. Ya no necesitaba convertirse en alguien. Porque ya lo era. Completo, entero, exactamente como era. El vacío había hecho su trabajo. No lo había vaciado. Había eliminado todo lo que no fuera imprescindible. Y lo que quedó fue puro, de verdad, indestructible. Pasaron 3 meses. Sara abrió un pequeño estudio en un barrio olvidado de Portland. No fue grande, no fue sofisticado. Era solo un espacio donde podía crear, pintar, dibujar, existir sin justificación. Ella no vendió mucho, pero no lo necesitaba, porque el estudio no buscaba ganancias. Se trataba de un propósito, y descubrió que el propósito no tiene por qué ser grandioso, solo tiene que ser verdad. Michael aparecía al final de la tarde, a veces trayendo café, a veces solo silencio. No tenían prisa, no estaban construyendo un futuro perfecto, simplemente estaban compartiendo el regalo, y eso fue suficiente. Un día, mientras pintaba, Sara recibió una visita inesperada. Era Claire, tu ex mejor amigo. Entró vacilante, mirando a su alrededor como si estuviera en territorio extraño. Sara, yo no sabía que hacías eso. Sara se secó las manos con un paño y sonrió. Yo tampoco lo sabía, pero sucedió. Claire guardó silencio durante un rato. Luego, con voz quebrada, dijo, lo siento, por no estar presente, por desaparecer cuando más lo necesitabas. Sara se acercó y le tomó la mano. Estabas viviendo tu vida, Claire. No espero que nadie me salve. Aprendí que este es mi trabajo. Claire la miró con ojos llorosos. Te ves diferente. No sé cómo explicarlo, pero te ves completo. Sara sonrió. Lo soy. Pero la transformación de Sara no pasó desapercibida. Poco a poco empezaron a aparecer otras mujeres en el estudio. No comprar arte, pero hablar, sentarse en silencio, para respirar. No lo dijeron directamente, pero Sara lo sabía. También estaban cruzando el vacío y buscaban a alguien que ya había regresado del otro lado. Una de estas mujeres era joven, quizás 25 años. Ella vino un día y simplemente se desplomó. Ya no sé quién soy, perdí mi trabajo, terminé mi relación y ahora estoy aquí, sin dirección, sin propósito, y todos esperan que tenga una respuesta, pero no lo tengo. Sara se sentó a su lado y esperó. No ofreció ningún consejo, no intenté arreglarlo, simplemente ofreció presencia. Y entonces, cuando la joven dejó de llorar, Sara dijo, el vacío no es el fin, es el comienzo. Es donde finalmente dejas de ser lo que los demás esperan y empiezas a descubrir quién eres realmente. Y eso asusta, porque el mundo no enseña a las mujeres a ser reales, enséñales a ser perfectos. La joven la miró con los ojos rojos. ¿Y cómo haces eso? ¿Cómo aceptas no saber? Sara sonrió suavemente. No lo aceptas de inmediato, lo aceptas todos los días, de nuevo y otra vez. Hasta que un día te das cuenta de que no saber no es debilidad, es libertad. Los meses se convirtieron en un año, y Sara se dio cuenta de que su vida ya no se parecía a la de nadie más. No tuvo una carrera impresionante, no tenía casa propia, no tenía ningún plan de jubilación, pero había algo que la mayoría de la gente buscaba durante toda su vida: la paz. Paz en medio del caos,
paz en medio de la incertidumbre, paz en medio del vacío. Y fue entonces cuando comprendió la lección final, el que el vacío intentaba enseñar desde el principio. No se encuentra la paz llenando el vacío, encuentras la paz al aceptar que el vacío es parte del viaje, que él no es ausencia, es pura presencia. Es el espacio donde finalmente puedes escuchar tu alma sin interferencias. Y cuando dejas de huir de él, cuando te sientas dentro de él y simplemente respiras, sucede algo extraordinario. Te das cuenta de que nunca has estado solo, que siempre hubo algo más grande que te detenía. No necesariamente Dios, no el universo, pero algo más profundo, algo que estaba ahí antes de que nacieras y estará ahí después de que te hayas ido. Su esencia, indestructible, inquebrantable, eterno. Sara estaba en el estudio, pintando, cuando entró Michael. Vine a buscarte. Vamos a perdernos el atardecer si no nos vamos ahora. Ella sonrió, dejó el cepillo y lo siguió. Se dirigieron a un cerro en las afueras de la ciudad, un lugar olvidado, donde casi nadie iba. Se sentaron uno al lado del otro y observaron cómo el cielo se volvía naranja, rosa y dorado. Michael le tomó la mano. «Sabes que te amo, ¿verdad?» Sara se volvió hacia él. «Lo sé. ¿Y tú? ¿Me amas?» Ella guardó silencio por un rato, no porque lo dudara, sino porque estaba eligiendo las palabras correctas. «Te amo, pero no de la forma que amaba antes. Te amo sin necesitarte. Y creo que ese es el único amor que vale la pena». Michael sonrió. «Es el único que dura». Allí permanecieron hasta que el sol desapareció por completo. Y cuando llegó la oscuridad, Sara se dio cuenta de que no le tenía miedo, porque la oscuridad no estaba vacía, estaba lleno de estrellas. Esa noche, antes de acostarse, Sara sacó su viejo diario, el que encontró hace meses, lleno de sueños que había olvidado, y escribió una última entrada. «Pensé que el vacío me destruiría, pero me reconstruyó. Me mostró que nunca fui la esposa perfecta, la profesional exitosa, la amiga servicial. Siempre fui simplemente yo, y eso, finalmente, es suficiente. Aprendí que la paz no es la ausencia de caos, su presencia en medio de ello. Aprendí que la fuerza no se trata de no caer nunca, es caer por completo y seguir eligiendo levantarse. Aprendí que el amor no se trata de necesitar a alguien, es elegir a alguien, todos los días, sin miedo a perder. Y aprendí que el vacío no es un castigo, es un portal, es el lugar donde mueres para quien creías que eras y naces para quien siempre fuiste. Si estás leyendo esto, si estás en medio del vacío ahora mismo, no huyas, siéntate, respira, escuche, porque al otro lado hay una versión tuya que siempre ha estado ahí, esperando a ser finalmente vista, y ella es hermosa, imperfecto, de verdad, y completamente suficiente». Sara cerró el diario, apagó la luz, y durmió por primera vez sin miedo al mañana, porque el mañana no era una amenaza, era solo un día más para existir, y descubrió que existir era el mayor privilegio de todos. Las 6 señales por las que pasó Sara no son exclusivas de ella. Les están sucediendo a miles de mujeres en este momento, mujeres que lo perdieron todo, mujeres que están sentadas en el fondo, pensando que no sobrevivirán, pero lo harán, porque el vacío no mata. Él revela, y lo que revela es indestructible. La quietud que ya no asusta, validación que no viene de fuera, el pasado que se convierte en mapa, las relaciones falsas que se desmoronan, el miedo al futuro que se disuelve y la vulnerabilidad que se convierte en poder. Estas son las señales, y si los reconoces en ti mismo, debes saber, no estás perdido, estás siendo encontrado, para ti, finalmente. Y si esta historia tocó algo dentro de ti, si sentiste que no estabas solo en este viaje, suscríbete al canal, porque aquí honramos a lo invisible, celebramos el silencio, y siempre recordamos que la paz no está en el destino, está en el camino, y ya estás en ello.